Noticentro 1, CMI. Corte Constitucional reduce tiempo para pensión de mujeres. Ya no será de 1.300 semanas y Congreso debe tramitar ley. Pacto Histórico demanda a Fiscal General Francisco Barbosa ante Comisión de Acusaciones. Plenaria de la Cámara retoma debate de la reforma a la salud. Siguen enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en Ituango. Caen los Gadiel por paseos millonarios en Bogotá. Acto de perdón de exmilitares con víctimas de falsos positivos. Caen los Dakota, los Gemelos y los del Huevo, 3 bandas que operaban en Cali. Intentan linchar a profesor por tocamientos a menor de edad. Con Bianca Gambino. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Desde la bancada del Pacto Histórico denunciaron al fiscal Francisco Barbosa. Lina María Sandoval, buenas tardes. ¿Por qué lo denuncian? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Los congresistas de Cámara y Senado del Pacto Histórico afirman que la denuncia contra el fiscal Francisco Barbosa es por instar a la policía a insubordinación y desobediencia. El pasado 23 de mayo, el fiscal Francisco Barbosa, en un medio de difusión nacional, decía, abro comillas, quiero decirle un mensaje al director de la policía, al director de la DIJÍN, a los directores de la SIJÍN, que no porque les den una orden o les dicen algo hay que hacerlo. Cierro comillas. Esta aclaración, esta afirmación del fiscal Barbosa, fiscal general de la Nación, lleva a que el policía, el director de la DIJÍN, el director de la policía, los directores de la SIJÍN, que respondan afirmativamente ante este llamado irrespetuoso, inconstitucional, irresponsable del fiscal Barbosa, a cometer 2 delitos contemplados en el Código Penal Militar. El artículo 99 de insubordinación y el artículo 96 de desobediencia. Desde el Pacto Histórico, además, aseguran que el fiscal Barbosa, más que actuar como jefe de la Fiscalía, ha decidido empezar a intervenir abiertamente en política y, por lo tanto, aseguran, ha abandonado de alguna manera su mandato constitucional y legal. Dicen desde el Pacto Histórico que Barbosa se convirtió en el vocero de la oposición. Y en otras noticias del Congreso, les cuento que la plenaria de la Cámara está citada a las 2 de la tarde y en el orden del día está la reforma a la salud. Esto a pesar de que el presidente de la Cámara, David Racero, señaló que se congelaba el trámite de las reformas sociales como la reforma a la salud y la reforma laboral, mientras había más claridad de los hechos que rodean al gobierno nacional. Sin embargo, trascendió que es orden del gobierno que siga el trámite. Es por esta razón que esta tarde sigue la discusión de este proyecto que está en segundo debate en la plenaria de la Cámara. Lo más probable es que hoy se terminen de votar los impedimentos de aquellos congresistas que han presentado algún tipo de conflicto de interés para votar el proyecto. La reforma laboral que hace curso en la Comisión Séptima de la Cámara sí no se va a discutir el día de hoy, fue cancelado este trámite en este día. Estaremos, por supuesto, nosotros muy atentos para llevarles a ustedes más detalles de lo que ocurre en el Congreso de la República en nuestra emisión central. Soy Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Lina. La Corte Constitucional tumbó la Ley 797 de 2003 que establecía 1.300 semanas de cotización para que las mujeres se pensionaran. Ahora será el Congreso quien deberá establecer un tiempo de 1.000 semanas, como lo ordena el fallo. Ana María Cuesta con el reporte. Buenas tardes. Bianca, muy buenas tardes. La Corte Constitucional acaba de tomar una decisión favorable para todas las mujeres que cotizan en Colpensiones o en el régimen de prima media. De ahora en adelante no se les pedirá el requisito de las 1.300 semanas de cotización que se exigían, pues la Corte ha declarado que ese número es inconstitucional. El Congreso y el Gobierno deberán avanzar en un proyecto de ley para fijar una edad de pensión para las mujeres
que tenga en cuenta el enfoque de género. Si no lo hacen, a partir de 2026 se entenderá que debe ir disminuyendo gradualmente esa edad de pensión hasta alcanzar 1000. Nos encontramos con la persona que tuvo éxito con esta demanda. No es abogado, es un administrador de empresa. Bienvenido, Diego López, a Noticentro 1 CMI. Cuéntenos, por favor, cuáles fueron los argumentos de su demanda que ha acogido la Corte. Muchas gracias. La idea de esta demanda fue poder resarcir el hecho histórico de la violencia que hay en contra de la mujer y tratar de que las mujeres en Colombia puedan acceder a una pensión. Recordemos que en Colombia las mujeres no se pensionaban en el porcentaje que sí lo pueden hacer los hombres, y lo que nosotros determinamos de acuerdo a los estudios del DANE, de acuerdo a los estudios de la CEPAL, es que una de las razones por las cuales no se podían pensionar es porque las semanas de cotización muy altas, 1.300 semanas, y los obstáculos para que las mujeres se puedan pensionar son muchos: la maternidad, el ser ama de casa y otras labores y otras, digamos, violencias que hay, como esa violencia en el trabajo, que muchas veces las mujeres no ganan el mismo sueldo o no tienen la oportunidad de acceder a laboralmente fácil y no pueden de esta manera mantenerse en el mercado laboral. Bueno, doctor Diego, son prácticamente 6 años que le reduce la Corte a las mujeres para poder pensionarse. De acuerdo a esos 6 años que se reducen de 1.300 a 1.000 semanas, ¿ahora es más conveniente estar en un fondo privado o en un fondo público como Colpensiones? Ahora que se viene la reforma al régimen pensional, el estudio de la reforma en el Congreso tendrá que analizar y se deberá determinar por parte del Congreso y se abre el debate de que deba existir un solo régimen pensional. No puede existir un régimen privado y uno público, debe existir uno para todos los colombianos y para todas las colombianas. Esto demuestra que debe existir un solo régimen, porque fíjate que ahora inicia otro debate: me paso de un régimen a otro. No, realmente debería existir un solo régimen, y el régimen del privado, recordamos que para pasarse al público es complicado, no es fácil, y en la época en que se hizo la reforma pensional en el 2003, ¿qué hicieron? Pasaron personas de lo público a lo privado, prácticamente sin el conocimiento necesario de cuáles eran las repercusiones al pasarse al privado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que queremos es que se abra todo este debate y reconocemos la labor que hace la Corte Constitucional de que estos avances sociales vengan en beneficio de las mujeres. Finalmente, doctor, el Congreso y el Gobierno pueden de pronto decir mañana: las mujeres deben cotizar 1.250 semanas o debe llegar necesariamente a 1.000. No, porque ya la Corte le puso un cortapisa, ya prácticamente le dijo: legisle sobre este punto fáctico, porque lo que nosotros demandamos fue la ley 797 del 2003 para que quedara vigente la ley 100 de 1993 que establecía 1000 semanas de cotización, y por eso hay que tener mucho cuidado en ese escenario, en ese análisis, porque lo que nosotros estamos demandando es la ley, y la ley fue la que fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional, y además extrapetita, pues la Corte le ha encomendado al Congreso que tenga en cuenta el enfoque diferencial de género, y debe ser no solo en el aspecto de las pensiones, sino en todo tema que se legisle. Bueno, gracias, doctor, por socializar esta importante decisión de la Corte Constitucional. Desde el centro de la capital, Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Ana María. Las autoridades judicializaron a los Gadiel, señalados de realizar paseos millonarios, secuestros express y hasta tocamiento a sus víctimas. Angélica Arango con los detalles. Buenas tardes. Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Tal como usted lo menciona, el Gaula de la Policía de Bogotá capturó a 9 personas que realizaban paseos millonarios aquí en la capital del país. Precisamente estos delincuentes están relacionados a 18 casos diferentes, la mayoría de estos contra mujeres que recogían en la zona T y hurtaban sus pertenencias. Una de las mujeres reveló que incluso fue secuestrada por más de 18 horas y fue hurtada por más de 100 millones de pesos. En el siguiente informe, todos los detalles. Tras más de 9 meses de investigación, el Gaula de la Policía de Bogotá capturó a 9 personas que se dedicaban a realizar paseos millonarios y secuestros express. La mayoría de sus víctimas eran mujeres que circulaban por la zona T de la ciudad en horas de la noche. Según la investigación, las víctimas tomaban un vehículo de servicio público en la localidad de Chapinero y al iniciar el recorrido por vía pública eran abordados por 2 o 3 sujetos quienes se subían al taxi y les realizaban un recorrido por varios sectores de Bogotá con el fin de hurtarles sus pertenencias como dinero, joyas, celulares y diferentes elementos de valor.
Según las víctimas, eran amenazadas de muerte en medio de estos recorridos. Incluso eran agredidas sexualmente por los delincuentes para luego ser abandonadas en puntos oscuros de Bogotá. Los delincuentes están vinculados en 18 procesos diferentes con la misma modalidad. Cambiamos de tema, pues en la localidad de San Cristóbal fueron capturados 2 sujetos luego de asesinar a un hombre de alrededor de 30 años en medio de una riña callejera. Precisamente la captura se dio gracias al helicóptero Halcón de la Policía Nacional, que lo siguió hasta la zona boscosa de esta localidad. Como de película fue la captura de 2 sujetos luego de asesinar a un hombre en medio de una riña. Los hechos se registraron en la localidad de San Cristóbal, cuando en medio de una pelea entre habitantes del sector, 2 delincuentes asesinaron a un hombre de alrededor de 30 años. Un hecho que se presenta en el barrio de Santa Rosa, localidad de San Cristóbal. Se presenta una riña por intolerancia, pues le causan 3 impactos de arma de fuego y una herida con arma blanca o arma cortopunzante al ciudadano, a la víctima. Los sujetos intentaron huir por la zona boscosa de la localidad. Sin embargo, fueron localizados por el helicóptero Halcón de la Policía Nacional. El Halcón de la Policía, que fue clave y vital en todo el desarrollo de este caso, con sus equipos telemétricos, con su sistema de navegación diurno y nocturno, pues logramos identificar en un área boscosa estos 2 sujetos. Se presenta intercambio de disparos con la policía y finalmente podemos llevar a buen registro estos sujetos ante la Fiscalía. Los capturados tenían más de 5 registros por hechos que afectaban la seguridad de los habitantes de la localidad al sur de Bogotá. Finalizamos con esta información, pues en el barrio Bosque Popular de la localidad de Engativá, un suboficial retirado fue víctima de 2 fleteros que intentaron hurtarle una alta suma de dinero que el hombre habría sacado del centro comercial Gran Estación minutos antes. Pues este suboficial se defendió con su arma y hirió a uno de los delincuentes. En horas de la mañana, este delincuente falleció en un centro médico. Los delincuentes siguen buscando las maneras de hurtar en Bogotá. En esta oportunidad, un suboficial retirado fue perseguido por 2 delincuentes luego de retirar una alta suma de dinero en el centro comercial Gran Estación. El ciudadano tomó un taxi y fue seguido por los hombres que ya lo habían ubicado y marcado previamente. Cuando se bajó del vehículo, fue abordado e intimidado por los sujetos. Al llegar a su residencia, es abordado por 2 individuos, los cuales le generan una lesión en la cabeza y pretenden untarles sus pertenencias. Esta persona reacciona con su arma de propiedad debidamente amparada, genera unas lesiones a uno de los agresores y de igual manera también por parte de los fleteros se genera una lesión a una persona que pasaba por el lugar de los hechos. Ambas personas son trasladadas a un centro asistencial. La mujer se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el fletero fallece por la gravedad de la herida. Los delincuentes que acompañaban en este intento de fleteo huyen en moto. Estamos a la espera de la recolección de material videográfico, pues para dar con un pronto resultado respecto a este tipo de flagelo. En medio de estos hechos, la comunidad se da cuenta y tratan de linchar al delincuente, pues según las autoridades, la comunidad de este sector ya está cansada de los hechos de delincuencia que los atemorizan. Con esta información me despido desde el centro de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Muchas gracias, Angélica. En un encuentro entre el Gobierno Nacional, autoridades regionales y gremios, se evaluó la situación de seguridad en las principales regiones del país. Estic Luengas con la información. Buenas tardes. Bianca y televidentes, nos encontramos en el centro de Bogotá, donde a esta hora se lleva a cabo un foro sobre seguridad en los territorios. Participan algunos gobernadores del país, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, algunos gremios económicos, quienes han expresado su preocupación por la inseguridad que se está presentando en algunas regiones del país, especialmente por las disidencias de las FARC y el ELN.
los temas de seguridad que se vuelven críticos para el desarrollo de proyectos que deben priorizarse precisamente con el ánimo de garantizar autosuficiencia en gas natural. Entonces el tema de seguridad se vuelve crítico, el desarrollo de las consultas previas, no podemos seguir esperando a que haya una reglamentación de consulta previa. Tenemos que ya poder establecer un mecanismo entre comunidades, gobiernos e inversionistas que nos permita tener reglas claras del juego, con términos perentorios, definición de las inversiones en beneficios de las comunidades para poder adelantar los proyectos que son críticos para el país. Eso es lo que nosotros necesitamos en materia de inteligencia, en materia de justicia y en materia de seguridad, que compongan el territorio y que se determine quiénes son los que efectivamente hacen estos hechos, que hacen que las comunidades sientan temor y todos los ciudadanos, porque indiscutiblemente matan líderes sociales, pero también matan trabajadores, matan ciudadanos que efectivamente le están apostando a la paz y que quieren un desarrollo para la región. Si se debilita la seguridad en el territorio, se debilita la seguridad alimentaria de los colombianos. Estamos viendo extorsiones, secuestro en prácticamente todos los territorios rurales. Se requiere más presencia de la fuerza pública, por supuesto más aplicación de la justicia y que el gobierno se sacuda, porque si se destruye la seguridad en el territorio, va a bajar la inversión, va a bajar el empleo y sobre todo nos preocupa lo que pueda pasar hacia adelante con la producción de alimentos en nuestro país. También hace presencia el ministro de Defensa Iván Velázquez y el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca. Justamente el director de esta institución ha dicho que va a brindar seguridad en algunos territorios donde se expresa la mayor preocupación por la violencia. Sí, ya lo hicimos con este ejercicio de la Mojana Sucreña, lo que es Golfo Morosquillo, Sucre, Córdoba y parte, digamos, de Antioquia. Ahora viene una visita del alto mando que será en el Catatumbo para mirar cómo fortalecemos la presencia institucional allá con las capacidades. Luego bajamos al Guaviare para mirar con las comunidades, escuchar con las autoridades cómo poder coadyuvar con las condiciones de seguridad. El director de la policía, el general William René Salamanca, también se pronunció por las movilizaciones y manifestaciones que se llevarían a cabo mañana en diferentes regiones del país. Esto en apoyo a las reformas que se están presentando por parte del gobierno nacional. Como siempre lo hacemos, de la mano con los alcaldes, con los gobernadores, por supuesto con los gestores de convivencia, con nuestros centros de monitoreo y control a nivel país, y desde ya, claro que hay un derecho para manifestarse, para reclamar mejores condiciones de dignidad y bienestar, pero ojalá pacíficamente. Estas movilizaciones iniciarían mañana miércoles a las 9 de la mañana. Aquí en Bogotá todas llegarían hasta la Plaza de Bolívar. También se espera que algunas personas que están en apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro se movilicen en ciudades como Cali y Medellín. Desde el centro de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Al regresar a Noticentro 1 CMI, intentan linchar a profesor por tocamientos a estudiantes. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En un acto de reconciliación, exmilitares vinculados a falsos positivos le entregaron sus condecoraciones a las víctimas. Valentina Villegas con la historia. Buenas tardes. Bianca y televidentes, buenas tardes. Así es, los actores del conflicto armado continúan apostándole a la reparación, la paz y el perdón en un nuevo escenario. Familiares de víctimas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca vivieron un acto de reparación por parte de sus victimarios. Durante un acto restaurativo y de reconocimiento de responsabilidad, el mayor retirado del ejército Mauricio Ordóñez Galindo y el coronel retirado del ejército Jorge Enrique Florian Díaz entregaron a las víctimas del caso 5 de la Jurisdicción Especial para la Paz las condecoraciones que les habrían sido otorgadas entre el 2006 y el 2007 como resultado de acciones operacionales en las cuales sus seres queridos habrían sido asesinados y presentados como bajas en combate, modalidad antiguamente conocida como falsos positivos. Es por ello que la dignidad de esta condecoración en esta oportunidad no me pertenece. Esta le pertenece a ustedes, a las víctimas presentes y a la memoria de sus seres queridos.
un símbolo de tal naturaleza, reclama al portador que ha de merecerla. También entiendo que este acto no es suficiente para reparar el daño que he causado. Durante años, las familias de las víctimas del caso 5 lucharon por limpiar el nombre de sus hijos, padres, hermanos y esposos. Ahora, más de 15 años después, los responsables de su dolor le dicen la verdad al país. Quiero manifestarles que estas personas que yo acabo de nombrar no fueron integrantes de ninguna organización delictiva, ni fueron integrantes de ninguna organización armada que nos dijera nosotros tenemos que cegarles sus vidas. Fueron 17 años de impunidad donde los llamaban guerrilleros. Hoy, gracias a Dios, no les devuelve la vida, pero les limpia el nombre, donde ya no los están llamando ni delincuentes, guerrilleros. A la fecha, en el caso 5 han sido llamados a versión voluntaria 42 miembros de la fuerza pública y han sido escuchados 20 de ellos, de los cuales 13 han reconocido asesinatos contra la población civil y otros 2 aceptaron la realización de actos de violencia basada en género. Y cambiamos de tema porque fueron 3 las estructuras delincuenciales desarticuladas por las autoridades que afectaban parques y entornos escolares de Santiago de Cali. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la desarticulación de 3 bandas delincuenciales que afectaban el buen vivir de los caleños. Estas se denominaban los Dakota, los Gemelos y los del Hueco, dedicados a la comercialización de estupefacientes en parques y entornos escolares de diferentes barrios de la capital vallecaucana. Se adelantaron 38 diligencias de registro de allanamiento en las comunas 5, 13, 16, 21, donde se capturaron 27 adultos y un menor de edad se aprendió. Allí se les incautó 2 armas de fuego, 24.630 gramos de marihuana, 1.614 gramos de cocaína, 161 gramos de bazuco y material para la dosificación de estas sustancias psicoactivas. Este megaoperativo se llevó a cabo en los barrios El Vergel, Antonio Nariño, Mariano Ramos, Talanga 1 y 4, Alirio Mora, Valle Grande, Andes, Samán, Sena y Villa del Prado, y permitió la captura de estos delincuentes que accionaban con diferentes modalidades. Una de las bandas que se dedicaba a la venta de domicilios, otras se utilizaban fachadas como tramitadores de documentos o los trapitos rojos que les llamamos, otros se dedicaban a la utilización de menores en los parques para la venta de estupefacientes. Los capturados y el aprehendido fueron dejados a disposición de la autoridad competente, quien les dictó a 26 medidas de aseguramiento intramural por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado, tráfico o porte de estupefacientes, uso de menores de edad para la comisión de delitos y hurto. Y en otra información, a diario el sistema de transporte masivo de Cali es noticia por los hechos de inseguridad que se presentan dentro de sus vehículos y estaciones. En las últimas horas, un nuevo caso ha causado conmoción y temor en los caleños, pues un usuario agredió en repetidas ocasiones con arma blanca a otro hombre dentro de la estación del Mío PTQ, y por esto las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de este sujeto, que significa un peligro para los usuarios del sistema y para la comunidad caleña en general. Bianca y televidentes, por el momento esta es toda la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1, CMI. Gracias, Valentina. Ya son 6 hombres los presuntos violadores de una menor de edad indígena, según un informe de la Defensoría. Hernán Muñoz con los detalles. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Así lo ha confirmado el defensor del pueblo de la regional Urabá, Darién. 3 de los investigados ya se encuentran bajo las manos de la justicia ordinaria. En el resguardo indígena Volcán Doquera de Turbo, Antioquia, impera el silencio, el dolor y la indignación. José Augusto Rendón García, defensor regional Urabá Darién, reveló que 6 hombres están señalados de planear la violación y el asesinato de una menor de 16 años identificada como Burapuna Domicó. Tiene ingredientes muy graves. Primero, el feminicidio, violencia sexual contra menor, homicidio con menor, violencia exagerada porque se dice que actuaron 6 individuos contra una menor de 15 años y fuera de eso es un problema también de étnico, toda vez que está involucrada una comunidad como la Embera.
Al parecer, la menor que fue víctima del atroz ataque se encontraba con los señalados en una celebración de la que hasta ahora poco se habla. 3 de los 6 presuntos responsables fueron detenidos por la Guardia Indígena y entregados a la justicia ordinaria. Uno de ellos habría confesado el crimen. Es así como la Guardia Indígena, ayer mismo, condujo hacia la Policía Nacional 2 individuos que ellos dicen que son presuntos responsables del hecho. También la misma comunidad donde sucedieron los hechos, la comunidad de Volcán, en las horas de la tarde también desplazó a otro de los presuntos responsables. La policía de Urabá dijo que a esta hora avanza la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, pero la investigación no se detiene para capturar a los demás implicados. En este momento se están desarrollando las respectivas audiencias de legalización de captura. Nosotros tenemos todas las capacidades institucionales en la parte investigativa. Reitero, hay 2 personas que están siendo puestas a disposición de autoridad competente, 2 masculinos, uno de 24, otro de 31 años de edad, pero aún continúan todas las labores investigativas para saber cómo fueron los hechos y dar el resultado. En la zona se investiga si otra menor que estuvo a punto de correr la misma suerte escapó. Cambiamos de tema. El alcalde del municipio de Ituango viajó hasta Medellín y expuso la crítica situación que hoy se vive en esta zona del país. Dijo que continúan incrementando los enfrentamientos entre los grupos armados, hay reclutamiento y dijo que hay un absoluto abandono del Estado. 24 horas después del enfrentamiento entre grupos armados en el centro poblado Pascuitá de Ituango, que causó confinamiento y suspensión de clases en 2 escuelas, el alcalde de ese municipio, Mauricio Mira, habló del panorama en la zona. Aún sigue la zozobra del campesino, los padres no quieren enviar a sus hijos a las clases, pues el temor existe, el temor es latente y hay mucha presencia de grupos armados ilegales, tanto del Clan del Golfo como disidentes de las FARC. El mandatario hizo fuertes críticas al gobierno nacional y dijo que su municipio está abandonado. Ituango, un territorio que se encuentra abandonado pues por el Estado como tal, porque no hay inversión social, siempre va a tener la zozobra del campesino. En estos momentos, en todo el territorio ituanguino, necesitamos presencia del Estado, pie de fuerza. El ejército que hay ahorita no cubre todo el territorio. Y reconoció que sí hay varias denuncias por reclutamiento de menores en la población. Estos jóvenes que no tienen más alternativa, si no seguir los grupos armados, tenemos que recuperarlo como tal el Estado. El mandatario se encuentra en Medellín y a esta hora expone la difícil situación de orden público que hoy se vive en la población. Y atención porque 2 integrantes del ejército fueron víctimas de un ataque en la vereda La Frisola, ubicada en el corregimiento San Sebastián de Palmitas de Medellín. Según la investigación, estos 2 hombres se encontraban en un vehículo, se dirigían a realizar algunas actividades deportivas cuando fueron sorprendidos por algunos hombres. El vehículo particular en el que se transportaban recibió 2 impactos de bala y por fortuna ninguno de los 2 uniformados fue lesionado. Al parecer allí operan algunos grupos armados y en este momento se está investigando qué produjo el ataque o cuál sería la razón. Uno de los integrantes del ejército sería un oficial de inteligencia del ejército. Y terminamos con información de interés porque hoy ha sido convocado a las 3 de la tarde un consejo extraordinario de seguridad para hablar de género, de violencia contra la mujer, en el que ha sido convocado el presidente de la República, Gustavo Petro. Desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CM. Gracias, Hernán. Vándalos destruyeron y saquearon un CDI en el barrio Carlos Meisel, en el suroccidente de Barranquilla. La noticia de una supuesta violación alteró a la comunidad. Inicialmente la policía protegió al supuesto violador, pero después, cuando la situación estuvo controlada, ¿qué quedó de ese CDI? Jorge Castro nos informa. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Aquí en el Centro de Desarrollo Infantil CDI del barrio Carlos Meisel solo quedaron en pie las paredes. Los delincuentes, los vándalos que ingresaron entre la noche y la madrugada de este martes se llevaron absolutamente todo: aires acondicionados, ventiladores, elementos de cocina, los baños y hasta las ayudas didácticas de los pequeños de 0 a 5 años que recibían atención aquí en este CDI.
Unos 500 menores no pudieron asistir al Centro de Desarrollo Infantil del barrio Carlos Meisel. Son menores de 0 a 5 años que reciben formación de primera infancia y raciones alimentarias. La versión de una supuesta violación a una niña venezolana de apenas 4 años de nacida alteró los ánimos en la comunidad. Están acusando a uno de los profesores de violación. En medio de la confusión, la madre de la niña, supuestamente violada, dio una segunda versión tras la primera revuelta. La mamá de la niña se retracta de que pidiendo disculpas. Esa multitud que se tomó el colegio fue controlada por la fuerza pública. El supuesto violador fue llevado a un centro asistencial. Todo parecía controlado, pero después de retirarse las autoridades vino lo peor. Regresa la multitud con toda la turba y mira la situación en que estamos. Hoy, las madres no pudieron llevar sus pequeños al CDI. Muchos no han recibido un alimento tras este acto de vandalismo. Deja mucha tristeza, ya que son muchos los niños que reciben beneficio por parte de esta institución. Me dio tristeza de ver, me dio ganas de llorar, de ver cómo pasaban las sillas, todo y destruían todo. La alcaldía de Barranquilla anunció una investigación por los hechos denunciados de una supuesta violación y lamentó los posteriores hechos de alteración del orden público. Del supuesto violador, un profesor de esta institución, solo se ha conocido que permanece bajo observación médica en un centro asistencial. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Jorge. Crece responsabilidad empresarial por construcción sostenible en el país. De cara a fortalecer las políticas de construcción sostenible en el país, las compañías crecen en su modelo de responsabilidad empresarial, esto con el fin de entregar un conocimiento técnico de los productos, calidad e información clara y precisa. Acesco, empresa productora y comercializadora de acero, es un claro ejemplo de ello, siendo una de las primeras en recibir el certificado ambiental por sus buenas prácticas. A nosotros nos importa el medio ambiente, cuidamos nuestros procesos, buscamos mejorar nuestra huella de carbono, nuestro impacto. Uno de los principales objetivos de la compañía es contribuir al desarrollo de la industria y el país a través de productos amigables con el medio ambiente. La idea es que con esto se vea reflejado en los procesos de producción y los atributos sostenibles del producto final. Los constructores están avanzando fuertemente con requerimientos en nuevos materiales, en nuevos desarrollos, en nuevos sistemas constructivos y tenemos la responsabilidad y la cercanía con ellos, afortunadamente, de entender hacia dónde van, qué requieren y en ese sentido modificar hacia atrás toda la cadena nuevamente. Pero ¿cuál es la contribución del acero? La empresa destaca los beneficios. Es que el acero es un material 100% reciclable. Yo creo que darle más impulso a ese conocimiento para que la gente tenga conciencia que este tipo de materiales son 100% reciclables. La responsabilidad empresarial es parte clave para la construcción sostenible. Un ataque rompió la represa de Kajovka e inunda toda la región de Jersón en Ucrania. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, dijo que se trata de un acto terrorista por parte de Rusia. Las autoridades de Ucrania denunciaron la voladura por parte de las fuerzas rusas de la presa de Kajovka, situada en el río Dnipro, a su paso por la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, lo que ha obligado a iniciar la evacuación de urgencia de los habitantes de la zona afectada. Las Fuerzas Armadas del país informaron de la destrucción de la infraestructura e indicó que están investigando la magnitud del daño, así como la velocidad y la cantidad de agua que afectarían a las zonas probables de inundación. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que se trata de un acto terrorista y pidió sanciones contra Moscú. Terroristas rusos. La destrucción de la represa de la central hidroeléctrica de Kajovka solo confirma para el mundo entero que deben ser expulsados de todos los rincones de la tierra ucraniana. No se le debe dejar ni un solo metro, porque utilizan cada metro para el terror. Solo la victoria de Ucrania devolverá la seguridad. Y esta victoria vendrá. Los terroristas no podrán detener a Ucrania con agua, misiles o cualquier otra cosa. Al menos 16.000 personas que residen en la zona más cercana de la presa podrían verse afectadas, ya que el agua alcanzaría un nivel crítico en cuestión de horas.
Con el aumento del nivel del agua, las autoridades instaron a todos en la zona inundada a apagar todos los aparatos eléctricos, llevar documentos y elementos esenciales y seguir las instrucciones de los rescatistas y la policía. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, denunció la brutalidad de la guerra que adelanta Rusia en Ucrania tras la destrucción de una represa hidroeléctrica que provocó la evacuación de civiles. Stoltenberg indicó que la destrucción de la represa en Kakhovka pone en peligro a miles de civiles y causa graves daños ambientales y es un acto escandaloso. El Papa Francisco ingresó al Hospital Gemelli de Roma para someterse a un chequeo médico. La Santa Sede informó que el sumo pontífice ingresó a un departamento especializado en el tratamiento de pacientes de edad avanzada y llegó a las 10:40 hora local. Cabe recordar que el Papa, quien celebró el 10º aniversario de su pontificado en marzo, ha sufrido una serie de dolencias en los últimos años y a menudo utiliza una silla de ruedas o un bastón para caminar debido a un persistente dolor en la rodilla. La Corte Electoral de Brasil dio a conocer la fecha en la que se iniciará el juicio de inhabilitación política contra Bolsonaro. Será el próximo 22 de junio. El Tribunal Superior divulgó el cronograma de la acción que fue avalada por la Fiscalía Electoral. El expresidente podría quedar limitado para presentarse a cargos de elección popular durante 8 años. El caso se refiere a la acusación por lanzar duros ataques contra el sistema de votación en 2022, aún siendo presidente, y la Fiscalía Electoral. El príncipe Harry realizó una histórica declaración ante la justicia británica en el marco de un caso de escuchas telefónicas que involucra a medios de comunicación y que convirtió al duque de Sussex en el primer miembro de alto rango de la familia real que comparece como testigo ante un tribunal en más de 130 años. Al Tribunal Superior de Londres llegó el príncipe Harry para presentar declaración en su demanda contra Mirror Group Newspapers, a cuyos dirigentes acusa de escuchas telefónicas ilegales y otras actividades ilícitas. De hecho, Harry afirmó que los editores de estos tabloides británicos tienen las manos manchadas de sangre al referirse al impacto negativo que tuvieron estos medios en su vida y en la de su difunta madre Diana, la princesa de Gales. El duque de Sussex fue interrogado sobre su declaración como testigo en la que identificó 50 artículos sensacionalistas que dice que le causaron angustia y se convirtió en el primer miembro de alto rango de la familia real británica que comparece ante un tribunal en más de 130 años. El hijo menor de Carlos III, de 38 años, no había vuelto a su país desde la ceremonia de coronación de su padre el 6 de mayo pasado, a la que asistió sin su esposa, la actriz Meghan Markle, y tras la cual regresó inmediatamente a Estados Unidos, donde la pareja reside desde 2020. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric, y a las 8 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!